Hola, hoy día estamos también con una gran profesional que luego la voy a mencionar. Pues, también quiero recordarle que este programa está siendo auspiciado por la parcelación Don Nico, que son parcelas de agrado ubicadas en la precordillera de la sexta región. Los invito a conocerla e inclusive puede servirle a usted no solamente de agrado, sino también como un beneficio a futuro, porque están cada día con mayor precio por razones que se están colocando agua, luz, etcétera. Pero como decía, hoy día estamos una gran profesional, que es una cosa que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la neurociencia. Ustedes la han escuchado muchas veces hace tiempo sobre la neurociencia y hoy día tenemos una experta precisamente para que nos hable sobre eso. Y ella se llama Vivian Banner, supongo que lo pronuncio bien. Perfecto. Ya, es médico universitario, médico cirujano de la Universidad de Antofagasta, se especializó en neurología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y continúa su estudio en la subespecialidad en torno del sueño, un tema muy importante hoy día que nos va a interesar. Y de la Pontificia Universidad Católica de nuevo, realizó además un diplomado en medicina hospitalaria, cerebrovascular y medicina de trastornos del sueño, respectivamente en la misma casa de estudio. Actualmente se desempeña neuróloga, subespecialista del Instituto Europeo del Sueño, y sé también que trabaja en la clínica Las Condes. Y ahí queremos entonces hablarle de ella, porque yo sé que en este minuto ella está también trabajando con todos los médicos que están en el fondo atendiendo de urgencia a las personas afectadas del coronavirus. Entonces, Claro. y yo quiero saber qué pasa con ellos, ya sea entubado o que tú después lo vuelvas a desentubar. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué nos puede decir Claro. del punto de vista? Antes de responderte esa pregunta, bueno, agradecerles la invitación. Una mini corrección, que solo en este momento trabajo en Clínica Las Condes y Clínica Red Salud Vitacura, esos son mis dos centros de trabajo ahora, por si alguien pregunta o me quiere buscar. Pero en realidad, Giorgio, eso es una pregunta en realidad bien compleja, porque durante esta pandemia, bueno, todos los profesionales de distintas áreas nos hemos visto involucrados en esto. Ya no es solamente el médico intensivista, el médico UCIsta, el broncopulmonar, el urgenciólogo, sino que diferentes especialidades, ¿verdad? Nos hemos ido acomodando y hemos ido adquiriendo protagonismo en la realidad que estamos viviendo ahora, porque en simples palabras faltan recursos humanos, faltan personas, faltan personal de salud, así que todos nos pusimos la misma camiseta para poder apoyar la misma causa. Entonces, por eso vemos pediatras atendiendo adultos, médicos fisiatras, oftalmólogos, otorrinos, que su especialidad es netamente ambulatoria, ¿no? Y ahora están haciendo turnos de UCI o trabajando directamente en el servicio de urgencia. Y nosotros como neurólogos, en verdad, no hemos visto de manera indirecta bastante partícipes con las complicaciones neurológicas de los pacientes COVID, no solamente en el paciente que ya está en su fase de recuperación, sino que también como parte de la manifestación propia de la enfermedad. O sea, al principio, cuando todo esto, ¿verdad? No, bueno, nosotros tuvimos la suerte, por así decirlo, que ya teníamos los reportes de otros países, ¿no? De China, de Europa, que ya sabíamos más las manifestaciones clínicas, pero claro, muchas veces llegaban a la urgencia pacientes con dolores de cabeza, refractarios a tratamiento, solo dolor de cabeza, y era como, yo no sufro habitualmente de dolores de cabeza, ¿por qué tengo tanto dolor de cabeza? Me he estado tomando absolutamente todo lo que tengo en mi casa, y claro, resulta que nos llamaban mucho por eso y terminaban siendo diagnósticos con PCR positiva de pacientes COVID, y no solamente este tipo de síntomas, sino que manifestaciones también en pacientes ya con inflamaciones más graves de su cuerpo, manifestándose con enfermedades desde el punto de vista vascular. ¿Y a qué me refiero con esto? Debut de infartos cerebrales, hemorragias cerebrales en pacientes no solamente ancianos, sino que pacientes jóvenes. Y bueno, y dentro de lo que significa todo lo que es el proceso de un paciente con un paciente grave, ¿no? Que termina en una UTI o en una UCI, ahí está la importancia también de poder transmitir a las personas, porque las personas creen de que, claro, o sea, si mientras queden camas UCI disponibles, estoy tranquilo, ¿no? Tengo mi cama, bueno, ya. ¿Verdad? Todos sabemos muy bien, o se ha tratado de manifestar de muchas maneras, que no existe un tratamiento específico para el COVID, ¿no? Son todas medidas de soporte.
Y dentro de las medidas de soporte que se utilizan son altas dosis de corticoides, porque finalmente se generan en los pacientes graves estas reacciones inflamatorias exageradas. Y ahí vemos las grandes complicaciones en el despertar de los pacientes. O sea, todo lo que significa estar, ¿verdad?, con un proceso de intubación prolongado, no es llegar, que me saquen el tubo, despertar, ¿verdad? Y despertar, comer, levantarme, o sea, estamos muy lejos la realidad de ser así. Y la mayoría de los pacientes, si es que no decir el 100%, despierta con todas las secuelas de lo que significa un proceso de intubación y reposo prolongado dentro de ello. Estamos hablando de pacientes desde pacientes ancianos, que claramente son los que menos soportan, ¿no? Y pacientes jóvenes, que también hemos visto que muchos pacientes jóvenes tampoco soportan todo ese proceso de enfermedad y terminan falleciendo. Pero si logran vencer, por así decirlo, ese periodo, trastornos de deglución, o sea, imagínense estar con un tubo tantos días, ¿verdad?, ventilándote. Evidentemente uno no puede estar con un cuerpo extraño mucho tiempo dentro de mi vía aérea porque favorecen infecciones, entonces Claro. la mayoría de estos pacientes terminan con traqueostomías que son al acceso de la vía aérea, ¿verdad?, para poder respirar. Y eso significa que ya en el momento del despertar no es solamente un problema para poder hablar, para poder fonar, sino que es un problema para tragar, ¿ya? Así que muchos de estos pacientes permanecen con sondas por mucho tiempo y el proceso de recuperación de la deglución a veces tiende a ser bastante difícil. Bueno, y por otro lado, además, este uso de estos medicamentos que se utilizan, dentro de ellos los corticoides que los quise destacar, en realidad cualquier proceso de reposo prolongado, sobre todo este tipo de medicamentos, genera daño en los nervios y en los músculos. Entonces, no es que yo me despierte y tenga fuerza, me pueda, ¿verdad?, ir al baño ya, no, es realmente un proceso de rehabilitación sumamente lento, y ahí está la labor no solamente de los médicos, ¿no?, sino que de todo el equipo de neurorehabilitación, dentro de ellos los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, que se dedican a neurorehabilitación propiamente tal, y los terapeutas ocupacionales, porque finalmente toda esta catástrofe en mi cuerpo también repercute después en mi despertar, en mi cuerpo mismo, ¿no? Lo que estamos diciendo, estos problemas para poder moverte y para poder tragar, entonces no es algo tan simple. Y lo otro también que hemos visto con mucha frecuencia es que dosis altas de corticoides, que en realidad son medidas de soporte, y es lo que se tiene que ocupar, es que el despertar es muy dramático, muchas veces, a ver, ¿cómo explicarlo? Los pacientes despiertan muy desorientados, pero con un grado de desorientación mayor hasta el grado de psicosis. Y nosotros asumimos y sabemos que es producto también de todos estos medicamentos que se han utilizado, de estos procesos de prolongado de la enfermedad y el proceso inflamatorio infeccioso, porque la mayoría de las veces no solamente la infección afecta al pulmón, como me afecta al pulmón, estoy tanto tiempo hospitalizado, intubado, con accesos por todos lados, puedo generar otro tipo de complicaciones y otras infecciones. Así que en realidad nosotros, como te digo, Giorgio, ha sido una participación, claro, Vivian, bien como en el mira, lado B. Sí. Me interesa mucho lo que tú dijiste, porque sobre todo los jóvenes creen que no importa, por último me meto en la cama con ventilador y tal problema. O sea, minimizan, Exacto. desconocen lo que tú estás diciendo, y me parece muy importante. Yo tengo mucha información adicional porque he atendido varios kinesiólogos que terminaron reventados, de verdad. Claro. Y hoy día estoy atendiendo a muchos médicos porque están con burnout. Y ahí hay un convenio de la Sociedad Científica de Psicología Clínica, de la cual soy director, junto con el Colegio Médico. Entonces estoy atendiendo la primera sesión en forma gratuita, de tal manera que cualquier médico que está con burnout no tenga ningún inconveniente atenderlo en forma gratuita las primeras sesiones, porque realmente está mal. Con reacción depresiva aguda, con ansiedad aguda, hasta con ataque de pánico, y lo entiendo, porque es propio de esto. También te quiero preguntar, ¿cuáles son después las consecuencias que le causa a la persona desde el punto de vista del daño neurológico o daño que tú quieras plantear a posteriori? Porque se ha dicho mucho que después del tratamiento quedan realmente con daño mental inclusive. Yo como muchas veces
quiero precisar esto, voy a la fuente. Tú eres la fuente de información. Así que dime justamente cuáles son las consecuencias post-alta, O sea, además de las que tú dijiste. Claro, las principales consecuencias, esto del daño mental que uno podría asumir, en realidad es este estado como de delirium, ya, de estados deliriosos de los pacientes al despertar, más que nada por lo que decíamos, ¿verdad? Por este uso de estos medicamentos y por el estado prolongado de una hospitalización, ¿no? O sea, si yo me despierto después de más de un mes o los días que sean, o, ¿verdad? Sin estar despierto, obviamente que va a haber una alteración de mi estado mental, vale Claro. decir lo que es orientación, ¿verdad? Y poder, claro. La pregunta es, ¿puedes superarlo eso después? La psicosis, sí, obviamente. Lo mismo el hospitalismo, a mí me ha tocado atender hospitalismo. Pero quiero saber si hay algo más del punto neurológico, porque yo me recuerdo lo que estudié neurología hace tantos años atrás, claro. es poco lo que me acuerdo. Están descritas otras complicaciones neurológicas, no solamente como manifestación de la enfermedad, que tienden a ser algunas más simples, ¿no? Como decíamos que a veces un paciente con puro dolor de cabeza puede ser un COVID, pero se han descrito reportes de casos de pacientes, bueno, con meningitis, con meningoencefalitis, con síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que son exacto, que son esta inflamación, ¿verdad? En realidad esta respuesta autoinmune de nuestro cuerpo contra la transmisión de nuestros nervios. Y también lo hemos visto, en realidad, en pacientes ya al despertar. Me tocó en particular una paciente, de hecho, como un ejemplo a esto, que había tenido COVID, llevaba como 2 meses post-COVID y debutó con un Guillain-Barré, probablemente por la respuesta exagerada de su cuerpo a este fenómeno autoinmune que meses posterior a la infección también lo tuvo. Y en realidad lo principal de las complicaciones neurológicas es sobre todo la miopatía y la neuropatía que quedan en los pacientes. Eso es como, en realidad ningún paciente se salva de eso en realidad. Más que nada ¿Cuáles serían las características de la neuropatía? En realidad, para que el público se identifique con eso. Exacto, es el compromiso de los músculos y de los nervios y son las alteraciones de la fuerza y de la sensibilidad. Fundamentalmente, problemas de la fuerza, de la musculatura más bien proximal. Entonces, a los pacientes, eso significa que me va a costar levantarme, tan simple como levantarme de una cama, no levantarme de una silla, porque ahí participa mucho la musculatura más bien proximal de las piernas. Entonces, esas serían como en realidad yo diría que ningún paciente después de un proceso prolongado de hospitalización, incluso un paciente no COVID, ¿verdad? Ninguno se salva de eso, porque es como propio también de la postración prolongada. Entonces, bueno, otras cosas que hemos visto también son en estos pacientes que están mucho tiempo ¿verdad? En estos estados de intubación, son lesiones cutáneas escaras, vale decir, pero que pueden afectar, exacto, y los sitios de presión pueden afectar a ciertos nervios. Por ejemplo, el hecho de estar boca abajo, ¿verdad? Que es una posición que se coloca con frecuencia a los pacientes intubados. El hecho de estar con la cara, ¿verdad?, hacia un lado, puede comprimir algunas ramas del nervio facial, y un paciente joven hace poquito me interconsultaron más que nada por eso, pero era por la presión y tenía una parálisis facial, pero ya sabemos por qué, ¿no? O lo mismo de alguna postura viciosa en alguna parte de tus piernas o de tus brazos, puedes quedar con limitaciones en la movilidad de ciertos músculos, pero más que nada porque el nervio se dañó, ya sea por compresión o por una postura forzosa prolongada. Entonces, por eso también es importante como el manejo médico. Hay un par de cosas que el público... Bueno, me gusta mucho lo que estás diciendo, me interesa que el público vea que tiene que cuidarse de este coronavirus, que no llegar, te fijas, con toda la facilidad total, tenemos eventualmente la vacuna, que cree como que con eso es magia también. Y frente a la vacuna, ¿qué experiencia has tenido tú con respecto a lo que ha pasado, digamos, tanto la vacuna Pfizer y como la CoronaVac y todo eso? No sé si ustedes ya tienen alguna experiencia de lo que ha pasado, si tiene efectos secundarios, si tiene alguna mejor, pero porque hay una que se da en dos y otra en una. ¿Qué nos pueden comunicar tú con eso, la experiencia que han tenido en los hospitales? A ver, la gente que han vacunado.
Claro, lo que pasa es que en la campaña de vacunación está incluyendo vacunar en primera instancia a los médicos que trabajan directamente en las UCIs, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. vale decir que tienen directa relación con la intubación y están más expuestos a contagiarse. Mm. Yo tuve la experiencia personal que ya me vacunaron con la vacuna Pfizer. Ah, ya. En realidad mi mensaje absolutamente es decirle a las personas es de que los riesgos asociados a una vacuna son extremadamente menores a lo que puede significarse contraer el COVID. Así que muchas personas tienen miedo, ¿no? Sí, Porque pues. se desconocen más que nada, en realidad como que todo se cuestiona, ¿no? ¿Por qué salió tan rápido la vacuna? Esta vacuna es de material genético. A mí, Giorgio, me han llegado mensajes en mi cuenta personal de redes sociales de que cuando me subí la foto que me vacuné, que por qué me inyecté ADN, que iba a modificar mi ADN, que estas cosas. Entonces hay mucho desconocimiento, muchos mitos en torno a la vacuna, que en realidad finalmente todas las cosas, ¿verdad?, que no tienen argumentos ni científicos o todos los mitos, corren mucho más rápido que las cosas verdaderas, entonces se transmiten con más facilidad de lo que realmente es cierto. Entonces, en mi experiencia, yo me vacuné con la vacuna Pfizer ya hace aproximadamente 2 semanas y media. Lo único que sentí fue un pequeño dolor en el brazo, Ah, como cualquier otra vacuna, y es oh, lo que está descrito. Es lo que está descrito en esta vacuna que finalmente cuando uno se vacuna con la segunda dosis, los efectos adversos tienden a ser mayores, sobre todo los efectos sistémicos de dolor, de fiebre, dolores musculares, dolor en el sitio de punción, y sobre todo estos efectos con la vacuna Pfizer en el estudio ya publicado fueron mayores en los pacientes jóvenes que en los pacientes mayores de 55 años. Algo contradictorio, ¿no? Y eso a veces uno cree que los pacientes mayores se van a sentir más mal que los jóvenes, pero fue todo distinto. Y bueno, cómo funciona esta vacuna Pfizer es completamente distinta a la vacuna CoronaVac, ¿no? El claro, eso. Pfizer, la Pfizer-BioNTech, que es la vacuna esta, que la primera que fue aprobada el 24 de diciembre acá en Chile, finalmente lo que contiene es un ARN mensajero. En simples palabras, esta molécula, o sea, este ARN, tiene la información que le da la instrucción a nuestras células a sintetizar una Eso. proteína específica La del destruye. virus que, exacto, entonces finalmente como le da la información a mi cuerpo que tengo que, bueno, o sea, la instrucción de sintetizar estas proteínas, mi cuerpo empieza a generar anticuerpos. Versus la CoronaVac, que ya es del mecanismo como más clásico de las vacunas, que es por Sí, virus inactivado. Finalmente, claro. por procesos químicos o por procesos físicos como calor, se inactiva el virus, pero no se inactiva las proteínas del virus, de tal manera que cuando me vacunan el virus inactivado, pero sus proteínas persisten y así mi sistema inmune reconoce esas proteínas y genera anticuerpos. Entonces, son dos mecanismos distintos, pero no quiere decir que Pero una sea mejor que la otra. son Claro, distintos, tú lo dijiste, muy son distintos. distintos, son distintos. Sí. Y bueno, y como les digo, no es que una sea mejor que la otra, los estudios de Pfizer están ya, la fase 3 ya bastante publicada, ¿no? 95% de efectividad en prevenir la infección en mayores de 16 años. Y la CoronaVac, que es la proveniente de China, ahí los resultados preliminares mostraron diferentes resultados, por así decirlo. Era un 50 y fracción, 50.4% aproximadamente de eficacia global para prevenir la enfermedad, pero si desglosamos, sería aproximadamente un 78% para prevenir las enfermedades moderadas, ya a graves, y 100% evita la hospitalización. Entonces, finalmente es una vacuna muy buena, ¿verdad? Lo podemos ver también, o sea, vemos cómo está Asia ahora, están mucho más tranquilos los niveles de contagio, ¿no? Y ya empezaron su Sí. plan de vacunación, entonces también las personas a veces me dicen, no, yo no me vacuno nada con los chinos, todo lo que provenga de China no, porque lo he escuchado de muchas, pero muchas personas, pero en realidad yo creo que en este momento no es que una vacuna sea mejor que la otra, finalmente acá lo importante es generar inmunidad, ¿no? Y Claro, necesitamos para poder protegernos un 80% de personas vacunadas claro. para Lo que poder pasa es que de estar mejor. repente pues, hay mucha gente que le da contra la vacuna. Yo me acuerdo cuando el ministro Manenich estaba a cargo, Ujú. yo lo entrevisté
con la vacuna en ese minuto que era contra el cáncer cervicuterino, ¿no? Y salieron disparates como esto, que producía esquizofrenia, que producía autismo, la cosa más disparatada. Y tenemos que decir, sobre todo, a Chile, muy bueno para tergiversar las cosas. Así que, por favor, ya tuvimos una cosa muy grande con Mañalich para convencer a la gente que por favor se vacunaran, las niñitas sobre todo. Pero quiero sacarte el jugo con el sueño. Yo tengo muchos pacientes que tienen trastorno del sueño en esta época. Entonces me interesaría muchísimo, creo que tú nos puedes colaborar para el público en general, con respecto a los trastornos del sueño, que hay de todo tipo. Entonces, ¿qué nos puede colaborar tú con eso? Claro, yo creo en realidad, Giorgio, que bueno, de todo lo que hemos estado hablando, que es netamente como algo hospitalario, ¿no? Finalmente sí. Yo diría que la gran mayoría de los pacientes, hartos, ¿verdad? Muchos, durante esta pandemia, o sea, desde el año pasado, se han visto afectados con problemas para dormir. Y más que nada porque el estrés, la angustia, el miedo, la ansiedad, ¿verdad? El confinamiento genera que nuestros ciclos de sueño-vigilia se hayan desordenado. O sea, el hecho que yo tenga horas para poder vestirme, para poder bañarme, o tan simple como para lavarme los dientes, genera una sincronización de nuestro reloj biológico. Y eso lo perdimos, ¿no? Por muchos pacientes o muchas personas que estaban 100% encerrados en la casa. Yo no me vi muy afectada porque mi trabajo también seguía saliendo a hacer mis labores asistenciales. Pero en realidad, claro, lo que más hemos visto es el insomnio, ya que se ha disparado, pero brutalmente. ¿Cómo podemos ayudar al público que te está mirando? ¿Qué cosas sugieres tú? Hay ciertas recomendaciones que podrían ser útiles. Una de ellas, que siempre es la más importante y que siempre se las refuerzo, es que intentemos establecer una rutina, ¿ya? O sea, horarios, ¿verdad? Horarios para vestirme, para acostarme, para bañarme, finalmente para que mantengamos en sincronización nuestro reloj biológico. Otra de las recomendaciones. Circadiano. El ciclo circadiano. Nosotros los seres humanos somos ciclos de luz, ¿verdad? Somos día, noche y nuestra melatonina se secreta en base a la luz. Otra recomendación sería, además de establecer una rutina, que limite la exposición a los dispositivos electrónicos y a la información. ¿A qué me refiero con eso? Muy importante. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Exacto, ¿a qué me refiero con esto? Todos estos dispositivos emiten una luz, que es una luz que va en la frecuencia de longitud de onda de la luz azul, que es mucho más potente que la luz del sol para bloquear la secreción de la melatonina, que es la hormona que nos permite quedarnos dormidos y mantener nuestro sueño. Por lo mismo, si yo estoy hasta tarde viendo televisión, estoy hasta tarde con el celular o con algo que me entretenga, pero que sea de este tipo, mis propios niveles de melatonina se van a disminuir o se van a bloquear, y claramente no me va a dar sueño. Cada vez pasando los días me voy a quedar dormido más tarde, y así voy alterando la secreción de mi reloj biológico. Y por otro lado, el tema de limitar las noticias, a mí me pasó también, sobre todo al inicio de la pandemia, era que todo esto, toda esta información, ¿no? de lo que está pasando acá, finalmente el único momento que tenía como para poder ver y enterarme de las noticias era cuando llegaba en la tarde-noche a mi casa, prendía el televisor y solamente era eso lo que daban de información. Entonces ya llegó un momento en el cual me angustiaba el hecho de apagar la tele y quedar pensando. Entonces finalmente un tema también de salud mental, y que tú me puedes ayudar mucho en eso también de recomendar, es muy cierto eso. Pero no solamente eso, también que no vean películas de terror o películas de belicante, porque eso altera el sueño. Hay muchas cosas que quisiera preguntarte sobre el sueño, ¿eh? Pero nos quedan pocos minutos, y entonces quiero que tú nos digas por lo menos cosas básicas sobre la neurociencia. Hay una neurociencia básica, hay una neurociencia aplicada, donde lo que me llamó la atención, que me pareció muy interesante, hasta aplicado en el caso de los delitos, de la delincuencia, aplicado también eventualmente a lo que significa los sobornos, cosas así. Hay una cosa relacionada con la conducta humana. Pero ¿cómo definirías tú, un término muy, muy sencillo, a qué se debe la neurociencia, qué es lo que hace con los estudios? Porque yo me quedé con Golgi, imagínate lo antiguo. Claro, claro, en sí la neurología, ¿no? La neurología, es lo que hoy día le llama neurociencia. Claro,
Bueno, la neurociencia es un área de la medicina que tiene muchas subáreas, ¿no? Eso, Una de ellas es la neurología. Y muchas veces las personas creen que los neurólogos nos dedicamos solamente a las enfermedades como netamente del cerebro, no solamente eso, ¿no? Es el del sistema nervioso central, vale decir cerebro, nervios, músculos, y las alteraciones no solamente estructurales, vale decir infartos, hemorragias cerebrales, sino que también eléctricas del cerebro. Por eso hay neurólogos que se dedican a epilepsia, los trastornos del movimiento, hay neurólogos que se dedican a trastornos del movimiento como el Parkinson, a demencias, a trastornos del sueño, a patología neuromuscular de los músculos y de los nervios, así que finalmente esta área de la neurología dentro de ella hay un gran mundo con diferentes subáreas, porque el cuerpo humano es muy grande, así que por eso en todas las especialidades nos dividimos me interesa mucho eso, porque por ejemplo yo metí el tema un poco de la violencia, lo que está pasando en Chile, y pensé que había un sustrato neurológico, pero bueno, mira, nos cortaron aquí la cabeza con el tiempo. Claro. Agradezco enormemente tu participación muy clara, y que yo le ha servido muchísimo a la gente que está escuchando y viendo esto. Así que yo te despido, a menos que tú quieras decir alguna cosa antes de irte, y con eso, Vivian, tendremos para una próxima oportunidad, porque hay muchas cosas sobre el trastorno del sueño que quiero sacarte partido. ¿Qué quisiera hacerlo tú? Yo feliz, muchas gracias. Primero que todo, antes de despedirme de la invitación, un gusto poder hablar contigo. Y en realidad, bueno, nos queda todavía esta pandemia, las medidas de precaución siguen siendo las más importantes. Volvamos a lo básico: lavado de manos, distanciamiento social, uso de alcohol gel, no reunirse muchas personas juntas. Recordemos de que hay transmisiones asintomáticas. Esto no ha terminado y mientras todos nos unamos, más rápido vamos a salir de esto. Y la vacunación es la esperanza. Así que, por favor, los invito a vacunarse y informarse de fuentes confiables. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hasta la próxima Giorgio. oportunidad. Sí, porque tenemos que ver después muchos otros cuadros relacionados con la salud mental. De todas maneras, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.